El hombre que guardó el Santo Grial, el hombre que según los evangelios obtuvo el permiso de Pilatos para enterrar a Jesús de Nazaret después de su crucifixión. Una persona enigmática que se transformó en leyenda. Les estoy hablando de José de Arimatea. José de Arimatea, un rico, un acaudalado miembro del Sanedrín judío, que determinó la muerte de Jesús de Nazaret. Un hombre lleno de misterios, tal vez el más importante de la historia, la tumba vacía, la resurrección. José de Arimatea. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a hablar de los misterios de este personaje histórico, porque oigan muy bien, nadie hasta el día de hoy sabe dónde queda Arimatea. Nadie tiene ni idea en dónde se encuentra. Para muchos simplemente una ciudad imaginaria, para otros un lugar perdido en el espacio y el tiempo. Así que amárrense los cinturones y escuchen hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Y para hablar de José de Arimatea, para hablar de la tumba vacía, para hablar del Santo Grial, para hablar de los misterios de la resurrección, estamos con alguien que siempre ustedes me piden que invite nuevamente a los audios de Cruz Escribiente. Aquí tenemos audios distintos, a veces colocamos sonidos, audios históricos, entrevistas, pero siempre me piden que invite a Tania Velázquez Roldán, que la conocen mucho ustedes por podcasts anteriores y porque participa en varios programas de misterio en radio y televisión. Tania, muchas gracias de verdad por estar aquí nuevamente en los audios de Cruz Escribiente. Esteban, es un placer para mí estar nuevamente en los audios de Cruz Escribiente hablando de José de Arimatea, este personaje que fue tan importante en la Iglesia Católica y que rodea muchos misterios. José de Arimatea, una figura misteriosa, intrigante en la historia cristiana. ¿Quién era realmente José de Arimatea? ¿Y qué papel desempeñó durante la crucifixión y resurrección de Jesús de Nazaret? Vamos a adentrarnos en su vida y en las teorías que han surgido a lo largo de los años, de los siglos, ya de los milenios. Tania, ¿quién era realmente José de Arimatea y por qué es tan importante para la historia cristiana? Bueno, Esteban, y para todos los que nos escuchan, es un gran misterio toda la figura de José de Arimatea si me lo preguntan a mí personalmente. Porque solo sabemos de él cuando fue la pasión de Jesús como tal, no sabemos nada antes de él, no sabemos ni dónde está Arimatea, inclusive no sabemos la posición de poder que ocupó en el Sanedrín. Unos dicen que él era amigo personal de Poncio Pilato, por eso Pilato le dio permiso de recoger el cuerpo de Jesús, porque eso no se le podía pedir a cualquiera y mucho menos en la situación en la que estaban. Otros dicen inclusive que él fue hermano de Jesús. ¿Por qué? Porque en la tradición judía, cuando alguien fallecía, quien reclamaba los restos o disponía de ellos era el hombre mayor que se encontraba en la casa. Entonces asumen que como esa era la costumbre, el único hombre que quedaba y era hijo de la Virgen María era nada más y nada menos que José. Y si nos vamos más a las leyendas del Código Da Vinci y todo lo que conocemos en la cultura ya más reciente, también es importante, porque dicen que él transporta el cáliz, que según la historia del Código Da Vinci no era una copa como tal, sino era María Magdalena, y él es el que ayuda a trasladarla. Y en sí era un hombre rico, por lo que nosotros estamos analizando en esta historia. Pertenecía al Sanedrín y tenía la capacidad económica y política de poseer una tumba y aparte de eso, tener el suficiente poder político para que lo dejaran en paz después de todo lo que ocurrió con Jesús. Entonces, si me preguntan a mí, el misterio de José de Arimatea está desde su nombre hasta lo que conocemos del Santo Grial y de la Catedral de Glastonbury.
Un hombre rico, un hombre privilegiado, un hombre sabio. José de Arimatea, según los evangelios, era miembro del Sanedrín, no era cualquiera, como hemos escuchado, era una persona con mucho poder, porque el Sanedrín en ese momento era el cuerpo gobernante judío. Tenía la capacidad de ordenar, tenía guardias, era el que se encargaba de proteger el templo, nada más y nada menos que el gran templo de Jerusalén, que en ese momento estaba siendo gobernado, valga decirlo, por el Imperio Romano. Algunos relatos sugieren que era acaudalado y que se dedicaba a los metales preciosos. Eso explicaría su riqueza. Se dice que era un comerciante de plata, incluso de oro. Otros dicen que en el fondo era un discípulo secreto de Jesús, que era un apóstol en la sombra, que José de Arimatea siempre había seguido a Jesús de Nazaret desde hace muchos años, pero se quedaba calladito, que no decía nada, que guardaba en silencio su fe, que trataba de proteger a Jesús de Nazaret desde su posición. Lo cierto es que nadie sabe en dónde está Arimatea. Aquí cabe anotar que durante muchos años los apellidos eran marcas de procedencia. Por ejemplo, cuando se dice de la Vega o cuando se dice de Nazaret, era el lugar en donde se había nacido. Lo que resulta extraño es Arimatea. ¿Dónde queda Arimatea? ¿En dónde se ubica? La mayoría de las inscripciones dicen que existió, pero ¿estaríamos hablando de una ciudad perdida? ¿De dónde venía José de Arimatea? Algunos llegan a decir que es una palabra espiritual, que José de Arimatea venía de un lugar en donde se había instruido. Algunos incluso hablan de la posibilidad de que esta ciudad de donde venía este hombre quedara lejos de Judea, quedara lejos de toda esta tierra santa, más hacia el oriente, tal vez cercana al Tíbet. Es la teoría de que Jesús de Nazaret tuvo una gran influencia de la sabiduría budista. No tengo ni idea. Y eso quiero preguntarle a Tania en este momento. Uno de los misterios de este personaje histórico es ¿de dónde venía? ¿Dónde queda Arimatea? ¿Dónde está? ¿Es una ciudad perdida? ¿Qué sabemos de Arimatea, Tania? La ciudad de Arimatea como tal es un misterio. De hecho, unas personas dicen que no es una ciudad, que era una aldea que también se llamaba Ramá o Ramataim de Sofín. Sí, es un poco extenso el nombre, pero se encontraba en Palestina y que de esta aldea provenía la tribu de Efraín, que es la que dio origen también al profeta Samuel, que es el profeta más joven de todos. El Santo Grial, la copa que usó Jesús de Nazaret durante la última cena para tomar vino y representar allí su sangre. Muchos dicen que tiene un poder impresionante, que quien tenga la copa podrá, por ejemplo, curarse de enfermedades tomando agua de ella. Otros dicen que realmente no es una copa, que es la representación del útero de María Magdalena, que tendría los descendientes de Jesús de Nazaret. Algunos otros más dicen que era una copa sencilla, que no era de metal, que era un simple cuenco de arcilla o de piedra y que simplemente es algo simbólico. Lo cierto es que José de Arimatea tiene que ver con el Santo Grial. Es más, los arqueólogos nazis que lo buscaron usaron los evangelios apócrifos, los antiguos libros, las antiguas escrituras que indicaban que el Grial fue guardado, que la Sagrada Copa fue guardada nada más y nada menos que por José de Arimatea. Tania, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo es esta relación? ¿Cómo es esa historia entre José de Arimatea y el Santo Grial? José de Arimatea era miembro activo del Sanedrín junto con Nicodemo. Ellos les gustaban las enseñanzas de Jesús, le hacían preguntas que podían ponerlo en evidencia, pero a escondidas creían en lo que decía Jesucristo. Los mismos evangelios dicen que ellos eran seguidores de las enseñanzas de Jesús, pero que pues se conservaban todo en secreto para no levantar sospechas. Era un hombre de poder porque se sentaba junto a Caifás, que era el sumo sacerdote, y el suegro de Caifás, que era nada más y nada menos que Anás, que fue uno de los que se rasgó las vestiduras. Activamente, José de Arimatea aparece en la Biblia en los 4 evangelios,
Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y sobre todo en Juan es donde tiene más participación, porque es José de Arimatea quien solicita el cuerpo de Jesús ya después de estar crucificado para darle una sepultura en una cripta que él tenía y que no botaran los restos de Jesús en el monte Gólgota como todos los crucificados. Y aquí es donde empieza una de las leyendas más importantes, tanto en la Edad Media como en la cultura general, que es la del Santo Grial, porque dicen que José de Arimatea cogió los restos de Jesús, los lavó, tomó una copa que se presume que es la misma de la última cena y recoge la sangre de Jesús. Y de ahí empieza el mito o la leyenda que conocemos como el Santo Grial, que es muy conocido porque quien lo tenga obtiene el poder y la sangre de Jesús es poderosa porque es la sangre del Hijo de Dios, del Mesías. La historia y los registros sobre lo que sucedió con José de Arimatea después de la crucifixión y el entierro y la resurrección de Jesús son inciertos y controvertidos. Según algunos relatos y tradiciones, José de Arimatea se fue a viajar por el mundo predicando el cristianismo porque se convirtió al cristianismo y fue hasta Europa y después dicen algunos que cogió un barco y pasó el Canal de la Mancha y llegó hasta Gran Bretaña. Sin embargo, no hay evidencia que respalde estas afirmaciones. Algunos historiadores creen que José de Arimatea simplemente fue un símbolo y que lo utilizaron para evangelizar, que realmente José de Arimatea nunca llegó a Europa y que murió de viejo, de anciano, allá o enfermo entre los desiertos de Judea y que simplemente se inventaron todo. Lo cierto es que lo que pasó con José de Arimatea después de la crucifixión es todo un misterio, aunque hay pistas extrañas que nos sumergen en el mundo del misterio, ¿verdad, Tania? La vida de José de Arimatea, para los que nos escuchan y también Esteban, cambia después de la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque el Sanedrín lo manda a encarcelar, él dura mucho tiempo encarcelado, pero Dios le manda ángeles para que le den de comer, para que no se muera de hambre. Se le aparece Jesús resucitado, él mismo lo encuentra con sus heridas y dando el testimonio de que realmente resucitó y le dice que lo va a liberar, pero que cuando lo libere tiene que ir hasta su casa y estar ahí 40 días para que el Sanedrín se disculpe con ellos y él se vaya a Jerusalén a predicar la palabra. Y así fue, el Sanedrín se disculpó y aparte de que se disculpó, no volvió a molestarlo. Cuando él se fue con el apóstol Santiago, le encomendó una misión, y es que José iba a convertirse en obispo. Se marchó con varias mujeres que se llamaban María, inclusive María Magdalena también estaba ahí, y él llegó a Inglaterra. Ahí comenzó a predicar la palabra de Dios y fundó la iglesia de Glastonbury. Una historia muy curiosa es que cuando él funda la iglesia, él tenía en sus manos un cayado, que es un bastón. Ese cayado venía de una vara de espino, que se rumora que eran las mismas espinas con las que le hicieron la corona a Jesús antes de crucificarlo. Cuando él puso el cayado en el piso, el espino floreció y ese espino todavía existe en la catedral de Glastonbury. No sé realmente si José de Arimatea existió o no, pero todo lo que está alrededor de él es un misterio. Realmente es un misterio. Su propio origen, no sabemos si era un comerciante, si era el hermano mayor de Jesús de Nazaret, como nos ha contado Tania, si venía de Arimatea, si Arimatea era algo que estaba, una ciudad o un pueblo que estaba entre el Himalaya y que realmente lo que traía es una sabiduría de Oriente. No sabemos si guardó el Santo Grial y si lo llevó después de viaje por el mundo hasta Europa. Y no sabemos tampoco mucho de cómo fue su final. Y esto es lo que quiero preguntarle a Tania. Tania, ¿cómo fue la muerte o cómo se cree que fue el final
de José de Arimatea. La muerte de José de Arimatea es un misterio. ¿Por qué? Porque en los Hechos de los Apóstoles no encontramos ninguna versión de lo que ocurrió. En los evangelios apócrifos o los no oficiales tampoco encontramos. Solo sabemos que se afincó en Glastonbury y ya. No sabemos si murió ahí, si se dedicó a recorrer el mundo. Otros dicen que también fundó otra iglesia, pero no se sabe realmente qué ocurrió con él. Bueno, ya casi llegamos al final de esta historia. Una historia que a mí me llama muchísimo la atención desde que conocí a este personaje histórico. Siempre me ha impactado. Es alguien que está cerca a Jesús de Nazaret. Es alguien que está cerca al Salvador del mundo. Alguien que paga porque lo metan en la tumba. Porque lo iban a dejar. Normalmente dejaban allá afuera a los que crucificaban y dejaban que se pudrieran. Imagínense lo que se veía. Cómo era subir a esa montaña donde crucificaron a Jesús de Nazaret, al Gólgota, y ver arriba los cuerpos de uno, de dos, de tres, de cuatro, de cinco personas crucificadas, esqueléticas, pudriéndose, engusanadas, porque eso hacían. Después de que los romanos crucificaban a la gente, lo dejaban ahí y dejaban que se pudriera y dejaban que empezara a engusanarse, a llenarse de larvas. No, José de Arimatea, que hacía parte del mismo Sanedrín que buscó la muerte de Jesús, fue directamente, escuchen muy bien, fue directamente hasta donde Pilatos y pagó la tumba, la gruta en donde supuestamente resucitó Jesús de Nazaret y en donde encontraron otra reliquia que es famosísima, que es el Santo Sudario, que era un lienzo, una tela que en esas tradiciones envolvía a los cadáveres y que muchos dicen quedó de alguna manera impresa con el cuerpo de Jesús de Nazaret. Y muchos dicen también, y haremos un podcast sobre esto, que lo tienen guardado en Turín, la sábana santa de Turín. Bueno, Tania, de verdad, muchas gracias por estar otra vez aquí en los audios de Cruz Escribiente. A quienes nos están escuchando les pido el favor de que me den like, que compartan este contenido, así podemos seguir haciéndolo, esforzándonos aquí en medio de la noche, entrevistando a investigadoras como Tania Velázquez Roldán. Tania, muchas gracias por estar aquí nuevamente en los audios de Cruz Escribiente. Esteban, gracias a usted por dejarme participar nuevamente en el podcast. Un saludo a quienes nos escuchan. Les recuerdo que ustedes me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, en Twitter y en TikTok como @Tania me cuenta. Ahí hago varios contenidos de misterio que sé que les van a resultar interesantes. Al final de esta historia solo me queda dejarles algunas palabras. Y tienen que ver con esta historia de José de Arimatea. Antes que nada, déjenme saludar a Erika Ruiz, Marta Cecilia Villegas, Liz Tatiana Flores, Diego Lucumí, Liz Echavarría, Carlos Trujillo, Héctor Quintero, María Elena Molina, allá en Guatemala. A todos ustedes muchas gracias, a Fanny Galeano. Yo los trato de saludar a todos los que me escuchan y me comentan aquí en los audios de Cruz Escribiente. Por eso les pido que me comenten y que me digan aquí abajo desde donde me escuchan para poder entonces yo saludarlos. Bueno, al final la historia de José de Arimatea es realmente extraordinaria, porque es un personaje histórico que no sabemos de dónde viene, que no sabemos qué hacía, pero que cambia la historia. Si él no hubiera, escuchen muy bien esto, si él no hubiera llevado el cuerpo de Jesús de Nazaret a la tumba, tal vez nunca hubiera existido la historia de la resurrección, porque el cuerpo hubiera estado expuesto, como les conté antes, mucho tiempo allí. Tal vez no tendríamos nuestra religión, tal vez nuestras creencias no serían las mismas. Lo más extraño es lo que sigue después, porque es que este señor tiene que ver con el Santo Grial,
y con la expansión del cristianismo. Una religión que ha cambiado la historia de la humanidad. Una religión que ha marcado nuestras vidas. Yo no soy un religioso, quiero decirles, yo no soy religioso. Realmente no lo soy, no soy de ir a la iglesia. Les estoy contando a ustedes mis intimidades. Para eso es este podcast, ¿no? Pero quiero decirles que si hay algo que me impacta de la historia de Jesús de Nazaret es el amor. Él dice en algún momento, voy a darles una nueva ley, un nuevo mandamiento, y es amaos los unos a los otros. Yo no sé por qué no está dentro de los mandamientos de la fe católica y se sigue poniendo a los mandamientos de Moisés, todos completos sin este que nos dio Jesús de Nazaret. Y yo creo que eso es lo más bonito que tiene su historia y la historia de José de Arimatea. La idea de que el amor está por encima de todo. La idea de que debemos amarnos los unos a nosotros, no hacernos daño, apoyarnos, querernos, luchar. Pienso en el fondo de mi corazón que eso es lo único que tenemos que hacer como seres humanos. Buscar querer. Siempre queremos ser queridos, así que tenemos tiempo. En este momento tenemos tiempo. Porque estamos vivos, porque estamos ahí. Ustedes pueden crear su propio universo, salir adelante. Así tengamos problemas, tenemos la posibilidad de querer y de amar. Y eso cambia todo, y eso nos cambia la vida. Y eso nos cambia también la forma en que nos relacionamos con los demás, con el universo. No hay que ser un adicto al positivismo, no hay que ser una persona completamente sabia para darse cuenta que si vivimos bien, si queremos a los demás, si damos amor y si buscamos el amor, el mundo cambia y será un lugar siempre mejor. Por eso les digo aquí, frente a un micrófono, en medio de la noche, que esto lo hago por usted. Esté usted donde esté, escuche muy bien, esté usted donde esté, yo lo quiero mucho.